Hola, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo andan? Profe, Bien, bien, todo bien. ¿Y ustedes? Vamos a esperar 5 minutos más que vayan terminando de ingresar y vamos a comenzar con el tema 8, que es el tema de sólidos. Mientras tanto, mensajería rural, chicos, o también llamado avisos parroquiales. El día lunes van a tener su revisión número 8 de lo que se da hoy. Recuerden que mañana es 25 de mayo, no tenemos clase presencial. Recién la próxima semana, esperemos que el próximo miércoles sea hábil, entonces ahí sí vamos a tener clases presencial. Y el martes, por supuesto, si es hábil también vamos a tener clases virtual. Así que ya están avisados para la semana que viene y para el lunes también su revisión de contenidos número 8. No se olviden de intentar hacer su revisión de contenido. Por favor, no se olviden. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de las revisiones de contenido, algo que haya quedado alguna duda? ¿A los trabajos prácticos, cómo están? ¿Todos entienden? Chicos, ¿alguna duda que tengan sobre los trabajos prácticos? No tenemos todavía eh, clases prácticas porque siempre cae feriado. ¿De cuál, che? ¿Con qué profe? Comisión 3. Ah, con la ingeniera González. ¿Puede ser con la ingeniera González? Nosotros vimos, profe, Sí, ese. la unidad 6 recién en la comisión 5. Usted hoy va a dar la 8, ¿no? Sí, sí, hoy doy la 8, así que la teoría va adelantada siempre para que ustedes tengan contenido para poder trabajar. Mientras estemos adelantados respecto al práctico, está todo bien. Tengo entendido que hoy la ingeniera González dio el práctico 6 y el práctico 7, si no me equivoco. Sí, profe, con la comisión 2. Gracias, Rubén, Ariel. Ahí por chat me pidieron el Power anterior. Ya estamos por terminar la cursada y todavía no saben que yo los Power, si bien ustedes me truchan captura de pantalla, fotos, pero yo no paso. Hagan su propio apunte. Abraham, ¿está en la clase? Por lo visto no está Abraham. Alma Cáceres, ¿está en la clase? Tampoco está. Nazarena, Nazaret creo que es el nombre. Al único que lo veo es Carlitos González. Presente, profe. Hola, querido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien usted? Miyagi, ¿no está en la clase?
Profe, ¿ahora toma asistencia? No, para nada. Nunca tomé asistencia. Ricardo Mesa tampoco está. Después había dos alumnos que siempre hablaban que eran, o mejor dicho, son bosteros. Grande, profe. No, 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 nada, nada, nada. Chicos, vuelvo a preguntar antes de empezar la teoría, ¿alguna dificultad con los prácticos? Con la ingeniera Monzón, con la ingeniera Princich, con la ingeniera González, ¿todo bien? ¿Todo se entiende? Sí, profe, todo bien. Gracias, Lorena, por ser la única que me estás contestando. Gracias. ¿Quién es usuario de Zoom? Usuario de Zoom, ¿quién es? Bueno, usuario de Zoom, si no me dice qué alumno es, vamos a tener que eliminarlo del chat. El que, la persona que figura como NR, ¿quién es? Yo, profe, Nidia Rojas. Ah, bueno, ah. Profe, Sí, querido, ¿qué pasó? Ahí entró Miyagi. No, profe. ¿Cómo anda, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, descansando un poco. ¿Estás acá en Formosa? Sí, sean Formosa. Bueno. Bien. Han pasado 9 minutos de las 21:30 horas. Están 85 estudiantes de todas las comisiones, Vuelvo a repetir. Recuerden que mañana 25 de mayo no tenemos actividad académica, recién la semana próxima, que sería el próximo martes, que sería también virtual, y el miércoles que viene, sí, por fin ya tendremos clase presencial.
Rojas, no te coma tu uña. Profe, una consulta. ¿La otra semana no tendríamos que tener clase por las mesas de exámenes? Mira, la verdad, no sé. Sinceramente, no sé. No te puedo responder porque no sé. Hay docentes que dicen que hay, otros dicen que no hay. La respuesta es no sé. Pero cuando sepa, voy a poner en el grupo de los ayudantes de Física 1 y ellos seguramente le van a informar a ustedes. Hola, profe. Infran presente. Gracias. Usuario de Zoom. ¿Quién es usuario de Zoom? Infran, Sí. profe. ¿Eh? Infran Elías. No anda bien ni wifi, no, por eso no puedo cambiar. Ah, bueno, listo, 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 ya estoy mirando. Perfecto. Menos mal que me dijiste, porque si no ya te estaba por bloquear. Sí, ya me sacó yo hace rato. Tal cual. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar con nuestra clase. ¿Todos ven, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, para comenzar, dijimos que el tema de hoy es el tema de sólidos. Es el tema número 8 de el tema, como les dije, sólidos. ¿Alguien me puede decir con sus palabras qué entiende por sólidos? De a uno, por favor, no se apuren. ¿Puede ser que cuando las moléculas están muy juntas? Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿qué más? Es un estado de la materia. Muy bien. Muy bien. Tiene forma definida y volumen definido. Muy bien. Todo lo que están diciendo está perfecto. ¿Qué más, chicos? Lo que yo entiendo es que es un sistema compacto. Muy bien. ¿Qué más? También se caracteriza porque pone resistencia. Sí, correcto. Todo lo que están diciendo está muy bien. Ahora le vamos a agregar un poquito de formalidad a todo lo que ustedes están diciendo. Los sólidos son en física partículas. Así como hablábamos antes que los líquidos son partículas, los gases son partículas, los sólidos también son partículas que están fuertemente unidas entre sí. Están fuertemente unidas entre sí. Por ejemplo, si ustedes miran la estructura, lo que estoy mostrando con el cursor del diamante, observen cada esfera que ustedes están observando, que estoy señalando con el cursor, representa un átomo que conforma esta estructura que se llama diamante. Acá tienen otra estructura. Fíjense que entre cada esfera hay una unión, de tal manera que esta estructura es una estructura que no cambia su forma, no cambia su forma, no cambia su volumen. Las distancias entre cada átomo que constituye el diamante es un valor fijo. Observen el cloruro de sodio, que es esta malla que está acá. El cloruro de sodio está formado por cloro y sodio. Entonces, si ustedes pueden observar
la estructura de una sal como el cloruro de sodio, van a observar que tiene esta estructura como si fuera un estante, donde observen lo que estoy señalando, es la unión entre átomos y átomos. Observen que las distancias entre estos átomos son fijas y son iguales. Repito, estas distancias son fijas y son las mismas distancias que tienen entre partícula y partícula. Por lo tanto, si nosotros hacemos un corte con alguna tecnología adecuada del cloruro de sodio, vamos a observar que si miramos desde arriba, desde abajo, desde la izquierda, desde la derecha, vemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los átomos que conforman el cloruro de sodio ocupan posiciones definidas, únicas, no cambian y las distancias siempre permanecen fijas. Las distancias entre quién y quién, entre las partículas que conforman el cloruro de sodio. Lo mismo podemos hablar del grafito. Observen esta estructura. También las distancias entre carbono y carbono, si vamos a hablar del grafito, se mantienen siempre equidistantes. Ya lo dije en el caso del diamante, insistí con el cloruro de sodio y en el caso del grafito. Quiere decir entonces que las partículas sólidas mantienen posiciones fijas y las distancias entre esas partículas que conforman el sólido son iguales, es decir, que esas distancias siempre son las mismas, no cambian. ¿Se entiende hasta ahí? Chicos, Sí. Sí, profe. gracias Lorena. Por lo tanto, si las distancias son las mismas, no cambian, el sólido siempre mantiene su estructura, mantiene su forma, mantiene su volumen. Si estamos hablando del cloruro de sodio, si estamos hablando del diamante, si estamos hablando del grafito. Por lo tanto, los sólidos nosotros podemos clasificarlos en sólidos cristalinos y sólidos amorfos. ¿Cuáles son los sólidos cristalinos? Aquellos, como el cloruro de sodio, que mantienen una estructura cuyo esto es un cubo, es un paralelepípedo, que si ustedes observan, este cubo se repite y forma una estructura tridimensional. Por eso yo le decía hoy, si cortamos el material y tenemos solamente un cubo, lo miramos desde arriba, desde abajo, desde la izquierda o desde la derecha, de adelante o desde atrás, vamos a observar siempre lo mismo, porque ese cubo es el que se repite en toda la estructura que se llama cloruro de sodio. Ahora bien, cuando las distancias que estoy mostrando que unen las partículas sólidas no tienen las mismas distancias, sino que son diferentes, entonces tenemos un sólido que se denomina amorfo. Un sólido amorfo es aquel que no tiene una estructura periódica como el cloruro de sodio, como el diamante, como el grafito. Un ejemplo de sólido amorfo, la chipa, la media luna, el pan de leche.
el asado. Son sólidos amorfos. ¿Queda claro la diferencia entre uno y otro, chicos? Sí, profe. ¿Cómo era No, la me- estructura, me- profe? ¿Cómo, Leonela? Buenas tardes, buenas noches, profe. Disculpe que llegué tarde. Pasa que recién vine de la Bombonera y tardé. Ah, Por- qué Pasa aparato que eso. querían- Hola, profe, acá estoy. Pasa ¿Cómo que andás? estaba manejando, profe, tenía apagado el micrófono, no podía hablar. Bueno, Porque no entro ahora a las 10 a trabajar. Pero acá estoy feliz, estaba preguntando por los bosteros que hablaban. ya lo estaba extrañando a usted. Ya sé Pues yo no podía hablar porque venía manejando, profe. Ah, que vos nosotros sos somos igual que, doctores, pues. vos igual que yo, que no podés hablar y comer chipa porque te enredás. No, profe, es que venía en moto, no puedo. Ah, no, está bien, tenés que cuidarte. Claro, Bien, sigamos yo entro entonces, ahora chicos. entré así es que por eso no podía hablar. Bueno, Y ahora ya sigamos. llegué, por eso aparecí. Los sólidos dijimos que se clasifican en cristalinos y sólidos amorfos. Dimos ejemplos de cristalinos como el diamante, el grafito, el cloruro de sodio, y los sólidos amorfos como por ejemplo la chipa. Otro Profe, ejemplo perdón que le interesante es interrumpa, pero ¿será ¿sí? que puede explicar otra vez sobre los sólidos amorfos? Los sólidos amorfos no tienen una estructura como el cloruro de sodio, donde vos cortás, fíjate, un cubo y ves exactamente lo mismo, porque las distancias que unen las partículas que conforman un sólido, como el hueso nuestro, no son las mismas, sino que cambian. Ocupan posiciones fijas, las partículas sí, pero las distancias entre ellas no son las mismas. Entonces, esta figurita, que se llama cubo, no se va a repetir. Esta estructura periódica nunca se va a repetir en un sólido amorfo, como por ejemplo el pan de leche, como por ejemplo nuestros huesos. ¿Se entiende hasta ahí? Y otro ejemplo. profe. Bien, sigamos. Ahora, ¿cuáles son las propiedades más importantes de los sólidos? Los sólidos tienen resistencia a cambios de forma y de volumen. Cuando nosotros queremos cambiar la forma de un sólido, por ejemplo, la chipa, el pan de leche, si queremos cambiar la forma o simplemente la esponja que normalmente se utiliza en la cocina para lavar los platos, que es un sólido amorfo, ¿cómo podemos cambiar su forma? Por eso, si ustedes miran esta red conceptual, le van a ver que aparece esta propiedad que se llama deformables. Y para lograr una deformación del material, es decir, cambiar la forma del material, tenemos que aplicarle una cierta tensión y producir lo que se conoce como una deformación. Por supuesto, para esa deformación tenemos que estudiar algunas propiedades de los sólidos como la elasticidad, fragilidad, dureza, tenacidad, ductilidad, inercia, maleabilidad. De todas ellas, una de las más importantes en el área de salud es la elasticidad. Fíjense entonces que los sólidos pueden cambiar su forma, sí, cuando experimentan una deformación. Pero recuerden que los sólidos por lo general son rígidos, como la esponja que hoy hablamos, un plato, se nota que el profe está con hambre, está hablando de comida,
la computadora, el anteojo que usa el profe, son ejemplos de sólidos rígidos. Entonces tenemos que hablar como por ejemplo del centro de gravedad que ya hemos hablado, velocidad angular, si el material como un trompo puede rotar sobre sí mismo. Podemos hablar del momento angular, temas que todo esto ya hemos visto y se puede aplicar a los sólidos. Ahora bien, los sólidos que tienen una estructura cristalina como el diamante, tienen propiedades de cohesión, de vibración, tienen una forma definida, no pueden comprimirse, se resisten a romperse, es decir, a fragmentarse, poseen volumen definido, y lo más importante, un sólido no fluye. El único que fluye, ¿quién es? Es el fluido. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Gracias. Ahora bien, cuando nosotros queremos cambiar la forma de un sólido, aún siendo un sólido cristalino, tenemos que hacer algo sobre el sólido para que él pueda cambiar su forma, en forma transitoria o en forma permanente. Por ejemplo, un pan, cuando nosotros lo estrujamos en la mano, es muy difícil que vuelva a recuperar su forma original. En cambio, una esponja de lavar los platos, una esponja nueva, si la estrujamos entre las manos y luego dejamos de deformarla, esa esponja normalmente vuelve a recuperar su forma original. Quiere decir que ahí podemos hablar de elasticidad. En el caso del pan también, pero la elasticidad es tan pobre que difícilmente el material se comporte como un verdadero material elástico, porque no puede prácticamente recuperar su forma original. Lo mismo va a suceder con una torta cuando nosotros la estrujamos entre las manos, por ejemplo. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para cambiar la forma de un sólido. Y para ello vamos a hablar de algunas propiedades mecánicas de los sólidos. ¿Cuáles son esas propiedades mecánicas? Vamos a hablar primero de la tracción que puede experimentar un sólido. ¿Qué es tracción? ¿Qué es traccionar? Es simplemente estirar el material. Miren, acá tenemos un cilindro que tiene una longitud inicial donde aplicamos fuerza hacia afuera. Miren el sentido de la fuerza en ambos extremos del sólido, una fuerza perpendicular a esta sección del sólido. ¿Y qué vamos a lograr si aplicamos una fuerza perpendicular a la sección transversal? Lo que podemos lograr es que el material aumente su longitud. Eso es exactamente como que ustedes tengan un resorte. ¿Todos conocen un resorte, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ven el resorte? Miren, esto es traccionar. Observen. ¿Aumenta la longitud del material o disminuye? Aumenta. Aumenta su longitud. Entonces, traccionar es equivalente a estirar. Nada más que ahora vamos a hablar de tracción. Ya no vamos a decir estiramos el material. Vamos a hablar correctamente. Vamos a decir traccionamos el material. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. El material entonces tiene una longitud inicial
acá tenemos, el material tiene una longitud inicial que la podemos medir con una regla. Cuando nosotros traccionamos, miren acá la fuerza aplicada perpendicularmente a la sección transversal del cilindro, ¿qué dijimos que sucedía? Aumenta la longitud del material. Y también podemos medir su longitud final. Vamos nuevamente a entender. Acá tenemos el material con una longitud inicial. Cuando traccionamos, aumenta su longitud hasta una longitud final. ¿Me siguen todos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, si nosotros conocemos, porque medimos la longitud final y medimos la longitud inicial, podemos calcular lo que se llama variación de longitud, que va a ser la longitud final menos la longitud inicial. Y luego podemos definir epsilon, que es deformación. ¿Qué es epsilon? Es la deformación del material sólido, que se calcula haciendo el cociente entre la variación de longitud dividido la longitud inicial. Entonces, ¿qué es epsilon? La deformación del material. Si yo tengo la variación de longitud en centímetros y la longitud inicial también en centímetros, cancelo las unidades. Quiere decir que epsilon es un número que no tiene dimensiones. Por lo tanto, podemos decir que epsilon es adimensional. Adimensional. Adimensional significa no tiene dimensiones. Recuerden entonces, chicos, traccionamos, aumentamos la longitud y podemos calcular la deformación epsilon, por supuesto. Medimos la longitud inicial, la longitud final, calculamos la variación de longitud y luego lo dividimos por la longitud inicial y tenemos el famoso epsilon, que es un número adimensional. Ahora viene la pregunta del millón. Si este es el material y lo que yo hago es traccionar, pregunto, ¿aplico fuerza? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Muy bien. ¿Y cómo se va a llamar esa fuerza? Se va a llamar fuerza de tracción. Porque la deformación es deformación por tracción. Recuerden, aplico perpendicularmente, bueno, voy a mostrar, perpendicularmente a la sección del material. Por eso el estiramiento es de esta forma. ¿Pregunta hasta ahí? No. Bueno, ahora yo hago la pregunta. Si yo aplico fuerza de tracción, observen, ¿aumenta la longitud del material? Sí, sí, profe. Si No se ve nada, tracciono profe. más, aumento la fuerza, ¿qué pasa con la deformación del material? ¿Aumenta? Sí. Bueno, y si seguimos aumentando la fuerza de tracción, ¿qué pasa con la deformación? ¿Sigue aumentando? Sí, profe. Sí. Bueno, y matemáticamente, entonces, ¿cómo sería esa relación? Si aumenta la fuerza de tracción, aumenta la deformación. Aumenta la fuerza de tracción, aumenta la deformación. ¿Qué tipo de relación será? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿Qué les parece? Directamente, profe. Directamente. Muy bien. Directamente proporcional. Matemáticamente, entonces, ¿cómo hacemos ese planteo, chicos? Ahora,
viene el formulerío que a ustedes les gusta. La fuerza que estamos aplicando, que se llama fuerza de tracción, dividido el área de esa sección, nos da lo que se llama la tensión de tracción, sigma. Y decíamos que cuando más fuerza de tracción aplicamos en la unidad de área, mayor es la deformación. Dicho en otros términos, cuando más traccionamos, mayor es la deformación. Y eso lo escribimos matemáticamente de esta forma. Fíjense, cuando más aumenta la deformación, es porque justamente hay mayor fuerza de tracción. Y este es el parámetro de proporcionalidad entre la deformación y la tensión por tracción. Si nosotros despejamos esta constante de proporcionalidad, me queda esta expresión. ¿Y por qué simbolizamos con la letra E o la vocal E? Porque esto se llama módulo de Young por tracción. Repito, módulo de Young por tracción. ¿Anotaron? Módulo de Young por tracción. Recuerden, si la fuerza que aplicamos está en Newton y el área en metros cuadrados, la tensión, ¿qué va a ser? Es Newton dividido metros cuadrados. En algunos libros de física, particularmente los que se utilizan para las carreras de ingeniería, Newton sobre metros cuadrados es reemplazado por Pascal. Nosotros, para evitar dolores de cabeza y no equivocarnos con los fluidos, simplemente vamos a hablar de Newton sobre metros cuadrados. Profe. Sí. Disculpe, ¿puede volver a repetir lo que significaba la E, por favor? Módulo de Young por tracción. Gracias, profe. Bueno, hablábamos entonces que sigma, las unidades van a ser Newton sobre metros cuadrados. Y como la deformación dijimos que es adimensional, ¿qué unidad va a tener el módulo de Young? Y va a tener solamente las unidades de la tensión por tracción. Es decir, que el módulo de Young va a tener las unidades de Newton sobre metros cuadrados. Ahora, ¿qué representa el módulo de Young, chicos? El módulo de Young representa el límite de elasticidad de un material. El módulo de Young representa el límite de elasticidad de un material. ¿Qué quiere decir el límite de elasticidad? Significa hasta dónde puedo estirar el material y que se comporte como un material elástico. ¿Qué significa que se comporte como un material elástico? Que cuando dejemos de traccionar, el material vuelve a recuperar su forma original. Cuando dejemos de traccionar, el material vuelve a recuperar su forma original. Entonces, cuando nosotros hablamos del módulo de Young, en este caso por tracción, ¿de qué estamos hablando? De un límite de elasticidad. Es hasta ese valor donde el material se va a comportar como un material elástico. Comportarse como un material elástico significa que cuando dejemos de traccionar,
el material vuelve a recuperar su forma original. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Paola, gracias. Entonces, un material elástico es aquel que recupera su forma después que dejamos de ejercer tracción. Ahora bien, ¿qué pasa si superamos el valor del módulo de Young? Se rompe. El material Se rompe. va a dejar de ser elástico y no va a recuperar su forma original. Entonces, repito, si superamos el límite de elasticidad que está dado por el módulo de Young, lo único que logramos es que el material deje de tener un comportamiento elástico. ¿Y eso qué significa? Significa que no recupera su forma original. Cuando no recupera su forma original, el material pasa a llamarse material plástico, porque entra en una zona que se denomina material inelástico. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. vuelvo a insistir con lo mismo. ¿Qué representa el módulo de Young? Por tracción, representa el límite de elasticidad que tiene un material por esfuerzo de tracción. Por ejemplo, cuanto más grande sea el módulo de Young, el material más elástico es. Cuanto más grande sea el valor numérico del módulo de Young, el material más elástico es. Cuanto más pequeño sea el módulo de Young del material, menos elástico es el material. Si ustedes miran, enseguida voy a mostrar, pero me adelanto, cuando observan las tablas del módulo de Young, van a sorprenderse que el acero, que parece lo más durísimo que puede haber, tiene un módulo de Young muy, muy grande, porque el acero se comporta como un verdadero material elástico y justamente los cables de acero son lo que normalmente sostienen un puente colgante. ¿Sabían eso? No. Bueno, ahora ya lo saben. Por ejemplo, el puente Chaco Corrientes, si lo conocen, tiene una serie de tensores que lo sostienen porque es un puente colgante y esos tensores son de acero. Pero en realidad esos tensores son elásticos para poder amortiguar el movimiento que experimenta continuamente el puente. Entonces, vuelvo a repetir, el módulo de Young por tracción representa el límite de elasticidad del material por tracción. Superamos el límite de elasticidad, el material deja de tener un comportamiento elástico. Y también hemos dicho que cuanto más grande el valor numérico del módulo de Young, más elástico es ese material. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todavía. Bueno, entonces esta propiedad mecánica que estuvimos viendo es la propiedad de tracción. Ahora vamos a la propiedad de compresión. La propiedad de compresión, vamos a ver que tenemos una longitud inicial y ahora la fuerza de compresión, miren el sentido que tiene, hacia la derecha de ustedes, porque al comprimir disminuye la longitud del material. Entonces,
la fuerza de compresión lo que me está generando es una deformación del material, pero lo que está haciendo, al ser una fuerza de compresión uniaxial, porque está en el eje del material, lo que estamos logrando es una disminución de la longitud del material. Por lo tanto, acá también podemos pensar que podemos hablar de una deformación como en la tracción, por supuesto. Primero vamos a definir el delta de la variación de longitud, que va a ser longitud final menos longitud inicial, como en el caso de la tracción. Y después vamos a definir una tensión por compresión, que es fuerza de compresión dividido área. Y de manera análoga a la tracción definimos el módulo de Young por compresión. El módulo de Young por compresión también es un límite elástico, pero en este caso cuando nosotros comprimimos el material. Mientras no superemos el límite de Young por compresión, el material vuelve a recuperar su forma original. Es el caso típico de la esponja que se utiliza en la cocina. Ahora, si nosotros superamos el módulo de Young por compresión, el material deja de tener un comportamiento, como dije hoy, elástico. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, profe. Gracias, Daniel. Entonces, hasta acá tenemos dos propiedades mecánicas. El esfuerzo de Tengo una tracción. pregunta, profe. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Si en este caso se comprime el material, digamos, está comprimido, después al momento de comprimirse, ¿no se debería comprimir con fuerza? Acordate la esponja que se usa en la cocina. Porque estamos hablando de un material elástico que tiene una fuerza recuperadora que cuando nosotros vimos el tema 2, hablamos de fuerzas de acción y reacción. La fuerza de compresión es una fuerza de acción y el material te va a responder con una fuerza de reacción, que justamente es la fuerza recuperadora para volver a mantener su forma original. ¿Se entiende, Ismael? Sí, sí, profe. Sería que por Bueno. su misma inercia vuelve a su mismo estado del principio. Sí, así es. Entonces, hasta acá nosotros hemos visto dos propiedades mecánicas. ¿Cuáles son? El esfuerzo de tracción y el esfuerzo de compresión. Ambas son propiedades mecánicas de los sólidos. Vamos a otra propiedad que se llama tangencial. También es una propiedad mecánica de los sólidos y la fuerza tangencial, la propia palabra tangencial ya les dice que se aplica en un único punto. Miren dónde se aplica. Es como el caso cuando ustedes sujetan entre sus manos una latita de gaseosa, por no decir otra cosa, y con el pulgar generan una tensión en un punto de la lata. ¿Qué sucede con la lata? Experimenta una deformación tangencial porque utilizan solamente parte del dedo pulgar. No utilizan los 5 dedos, solamente el dedo pulgar. Con la diferencia que ahí el material ya no vuelve a recuperar su forma original. ¿Por qué? Porque se supera el módulo de Young por esfuerzo tangencial.
Por lo tanto, al ser un valor muy pequeño para la lata de gaseosa, el material prácticamente no se comporta en forma elástica, sino que directamente se comporta como un material inelástico porque ya no recupera su forma original. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Gracias, Daniel. Ahora, vamos a la cuarta propiedad mecánica, que es la de torsión. La propiedad mecánica que se llama esfuerzo de torsión es comúnmente utilizada cuando nosotros estrujamos la ropa o torcemos, dirían en la casa, torcemos la ropa para extraer el contenido de agua, o el trapo de piso, o la rejilla, torcemos, o cuando cerramos una canilla cuya llave es en forma de cruz. Entonces, lo que logramos ahí es un esfuerzo de torsión. Observen las flechas que indican fuerzas que provocan giro. También, chicos, así como las otras propiedades mecánicas, el esfuerzo de torsión tendrá un módulo de elasticidad por torsión. Un ejemplo concreto, si ustedes practican una torsión de la rejilla, de, no sé, de secar los platos, el trapo de piso, o por ejemplo, bueno, con estos dos, tanto el trapo de piso como la esponja que se utiliza, y ustedes pueden practicar una torsión. Esto es torsión, miren, esto. El material, por lo general, vuelve a recuperar su forma original, a menos que el esfuerzo de torsión sea tan intenso que rompemos la tela del trapo de piso. Acá también, chicos, en esta cuarta propiedad mecánica, también tenemos un módulo de Young por esfuerzo de torsión. Fíjense que para todas estas cuatro propiedades existe un módulo de Young para tracción, para compresión, para torsión y para el esfuerzo tangencial. Esos módulos son límites de elasticidad. Si superamos esos valores, el material no se comporta como un material elástico. Y recuerden, cuanto más grande sea el valor numérico de el módulo de Young, más elasticidad tiene el material. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Es diferente del torque, profe? Es lo mismo. Nada más que el concepto de torque se aplica en los motores. Profe, ¿cómo dijo cuando más grande es el número? Cuanto más grande sea el valor numérico del módulo de Young, ¿qué significa? Que más elástico es el material. Cuanto más pequeño sea el valor numérico del módulo de Young, menos elástico es el comportamiento del material. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Si eso se entendió, entonces vamos a ver dónde estamos parados ahora con estas cuatro propiedades mecánicas de los sólidos. Miren esta curva. En el eje vertical nosotros tenemos la tensión. La tensión, acuérdense que es fuerza dividido área. Y en el eje horizontal tenemos la deformación que, ¿qué era la deformación? Es delta de L sobre la longitud inicial. Por ejemplo, para el caso de tracción o compresión. Pero lo importante de todo esto es que desde el origen de coordenadas hasta el punto A, esta curva prácticamente es una recta. Quiere decir que desde O
hasta el punto A, el comportamiento del material. Al ser una recta, existe proporcionalidad, significa que el material tiene un comportamiento elástico. No importa si es tracción si es un esfuerzo de tracción, si es por compresión, torsión o tangencial. Si estamos en esa recta, significa que estamos dentro de los límites del comportamiento elástico del material. Y hoy le decía que si nosotros superamos el valor del módulo de Young, es decir, yo estoy entre el punto A y el punto B, estoy prácticamente en el límite elástico, ya el material comienza a no querer recuperar su forma original. Y si del punto B paso al punto D, toda esta curva significa que el material se va a deformar. La respuesta es sí, pero no tiene un comportamiento elástico, por lo tanto se llama plástico. Y en ese caso, si aún así el material no recupera su forma original, por ejemplo, la masilla, que es un sólido, la manteca, si nosotros practicamos un esfuerzo de torsión en la manteca, el material tiene un módulo allá tan insignificante que no recupera su forma original. Por lo tanto, tiene un comportamiento plástico. Lo mismo sucede con un pan francés. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, que hablábamos de... A ver, podríamos pensar en la rama de un árbol joven. Si superamos su límite de elasticidad de la rama, el comportamiento es un comportamiento plástico. Pero si aún así nosotros seguimos traccionando, seguimos comprimiendo o seguimos torsionando, el material se fatiga. ¿Qué quiere decir que se fatiga? Si fuese el músculo, nuestros músculos, eso significa que hay cansancio. Si el material se fatiga y aún así nosotros seguimos, por ejemplo, traccionando, ¿qué vamos a lograr? Llegar al límite de ruptura del material. Quiere decir que hay otro módulo de Young que es de ruptura. Si superamos el límite de ruptura del material, no importa si el material es cristalino o amorfo, si superamos un límite de ruptura, como la palabra lo dice, terminamos por romper el material. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Bueno, avancemos. Nosotros estuvimos viendo entonces propiedades mecánicas de los sólidos. Recuerden que los sólidos son partículas que están fuertemente unidas entre sí y que la distancia entre ellas se mantienen constantes, y si esas distancias son iguales, no cambian, son cristalinos, y si esa distancia tienen variaciones, son amorfos. Ahora, nosotros estuvimos hablando del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, recuerden, ¿qué representa? Representa simplemente el límite del comportamiento elástico de un material. Si nosotros superamos el límite, el material no recupera su forma original. Cuando hablamos de un resorte, hablamos entonces de una constante elástica. No hablamos de módulo de elasticidad, hablamos de una constante elástica. Esa constante elástica
tiene la misma función que el módulo de elasticidad. Marca, indica hasta dónde yo puedo, por ejemplo, traccionar un resorte. Puedo comprimir un resorte sin que deje de comportarse como un material elástico. Ahora bien, aún teniendo un comportamiento elástico cualquier sólido, y nosotros lo sometemos constantemente, esfuerzo de tracción simplemente, el más fácil, lo sometemos constantemente, tenemos una resistencia propia del material que es estática, pero si nosotros, la resistencia estática es la que le permite mantener una forma definida. Por ejemplo, un lápiz. Por ejemplo, un vaso. Si aún así nosotros traccionamos el lápiz, traccionamos un vaso, traccionamos una tabla de madera, aparece una resistencia dinámica. Pero, como les dije hoy, si aún así seguimos insistiendo con esfuerzo de tracción, el material experimenta una resistencia a la fatiga. Y si superamos la fatiga, ya sabemos el resultado, ruptura del material. Ejemplos, miren. Yo les decía que cuanto más grande el valor del módulo de Young, más elástico es. Ahí tienen del acero, 24,2. Micaela, ¿qué pasa con tu celular que me estás rayando todo? Ahí tienen el módulo de Young del acero, 24,2 a la 9. Miren las unidades. 24,2 a la 9 significa que hay muchos ceros después del 24,2. Hay más de 6 ceros, chicos. El plomo, por ejemplo, es menos elástico que el acero porque tiene un valor más pequeño. Sigamos con los ejemplos. Ahí está el fémur del caballo, del avestruz, cáscara de huevo de gallina, el cartílago, valores de módulo de Young. Tanto el cartílago, cáscara de huevo, fémur de avestruz, fémur de caballo son materiales, son sólidos amorfos. Vamos a lo siguiente. Cuando nosotros aumentamos la fuerza de tracción, hoy se acuerdan cuando le mostraba el caso del resorte, aumentamos la fuerza de tracción, aumenta la deformación. Eso es lo que estábamos hablando hoy. Ahora, cuando nosotros insistimos con la fuerza de tracción o la fuerza de torsión, por ejemplo, aparecen fenómenos secundarios. Y uno de ellos es el caso del pandeo. ¿Qué es el pandeo? Ahí tienen. Cuando nosotros intentamos comprimir un material, miren, aplicamos fuerza en la parte superior, aplicamos fuerza en la parte inferior, observen cómo el material se curva. El material curvo, le aplicamos una fuerza para intentar ponerlo en una posición recta y lo único que vamos a lograr es romper el material. Eso se llama pandeo. Para evitar justamente que se ponga de manifiesto el esfuerzo de pandeo, nuestros huesos ya tienen una forma definida. Por ejemplo, el fémur. Justamente para evitar ruptura por pandeo. Esto simplemente a modo de comentario, chicos. Esto ya no voy a tomar en revisiones de contenidos. Vamos a ver si tengo algo más interesante para mostrarles. Esto. Yo les dije hoy que los huesos son sólidos amorfos. Y los huesos nuestros tienen un elemento elástico o una componente elástica que se llama colágeno.
y tiene una componente no elástica que se llama apatita. Ahora bien, observen los valores de colágeno en un animal joven, en un animal adulto, en un animal viejo. A medida que aumentamos en edad, disminuye la elasticidad del hueso y aumenta la componente no elástica. ¿Eso qué significa? Significa que cuando hay una fractura de huesos en un animal joven o en un tallo verde, o inclusive hablé de una rama de un árbol joven, dije, esta es la fractura. Miren, prácticamente es un quiebre seco y bien definidos los bordes. En un animal adulto, la ruptura de los huesos es pico de flauta. Miren toda la deformación que tiene. Y en un animal viejo, lo que se produce es un estallido óseo. En una rama seca, cuando ustedes la rompen para hacer el fuego para el asado, y esa rama está extremadamente seca, y la rompen, se produce un estallido que es perfectamente audible. Y se produce, si son los huesos, un estallido óseo, muchos huesos sueltos. Lo mismo sucede con una rama muy seca. ¿Qué más les puede interesar a ustedes? A ver, creo que esto les puede servir. Esto ya lo mostré. Esto ya lo mostré. Bien, vamos a la última parte. Hoy cuando hablamos de las propiedades mecánicas de los sólidos, hablamos del módulo de elasticidad y de la constante elástica que es para el caso del resorte. En el caso de un resorte, tenemos la famosa ley de Hooke, que dice que en la medida que yo aplico fuerza al resorte, que sería una fuerza de tracción, por ejemplo, voy a lograr un incremento en su longitud. Y la relación entre la fuerza y el incremento de longitud está dada por esta constante que se llama constante elástica del resorte. Esa constante elástica del resorte, que se simboliza con la letra K, es única para cada resorte. Es única para cada resorte. Creo que con esto, a ver, no, hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque si no, lo otro es biomecánica y eso es otro tema. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta ahí, chicos? No, profe. Bien. Si no hay ninguna pregunta que quieran hacer hasta ahí, con esto nosotros damos por finalizada la clase. Recuerden que el lunes ustedes van a tener su revisión de contenido número 8, que es justamente referente a los sólidos. Sí, Abraham, te escucho. ¿Será que después en el Zoom podemos hablar? Yo quiero hablar sobre el parcial del primer parcial que tuve una inconveniencia. Dale, no hay problema. Vuelvo a preguntar para todos cómo están con los trabajos prácticos, con la profesora González, con la profesora Princitz, con la profesora Monzón. ¿Todo bien? ¿Todo se entiende bien, chicos? Profe, Profe, ¿Qué, Paola? le consultó una vez que termine lo que es la revisión de contenidos, ¿ya podemos regularizar la materia? Si tenés el primer parcial aprobado y el segundo parcial aprobado o todas las revisiones de contenido aprobadas, ya
al toque ya está regularizada. Ah, perfecto, profe, gracias. ¿Y cómo andás vos? ¿Cómo te Profe. fue? De lujo de 10, profe, aprobé todo. Qué grande, ídola, bien ahí. Una vez Sí, regularizado, Santi, profe, se puede rendir al final, ¿no? claro, por supuesto, por supuesto. Bien, Profe, sí, Santi. la comisión 5 tiene clases de práctica con la profe, no sé cómo el nombre de la profe, de la comisión 5. ¿Cómo se llama la profe? Monzón. Monzón. La profe Monzón. Por mi parte, la profe, ella, hay cosas que van muy rápido, profe, y no se le entienden. Hay cosas que no se le entienden y va muy rápido y ella solamente, por ejemplo, nos hace un ejercicio y nos mete el resultado, ya no nos hace desarrollarlo. ¿Entiendes? Sí, estoy escuchando atentamente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la próxima clase de teoría, que sería el día martes 21:30 horas virtual, y después ojalá que el miércoles sea hábil para que sea la clase, la misma clase virtual, la repito en forma presencial. Ahí vamos a hacer los ejercicios que les queda duda de cómo se resuelven, dan el enunciado y yo lo voy a resolver en el pizarrón o lo resuelvo acá vía Zoom. ¿Les parece bien? Sí, Me parece profe. perfecto, profe. Me parece Lo perfecto. único que les Excelente. pido encarecidamente que me hagan recordar, por ejemplo, no sé, digo, serie 7, ejercicio 2, por ejemplo, que en este momento ni me acuerdo cuál es. Pero si ustedes me piden, profe, yo necesito el ejercicio 3, por ejemplo, de la serie 6, listo, lo hacemos. No hay ningún problema, chicos. Pero le pido que me hagan recordar, por si no, yo me puedo olvidar. ¿Está, chicos? Está, profe. Gracias, Nancy. Profe, ¿cuándo más o menos sería el segundo parcial? Priscila, vamos a tratar de terminar primero todo. Después que veamos toda la teoría, todos los prácticos, todas las revisiones de contenido, recién ahí viene, sería en junio. La U prácticamente a fines de junio sería. Ah, bueno, profe, gracias. Dirían, esperan a un ratito, Priscila, no te vayas a apurar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. Profe, Sí, Nancy. ¿no encontró el tigre herido de 3 balas que comió a las gallinas? Ah, ya estaban. Qué bárbaro. Era para cerrar, profe. Nambrena, Nancy. Ya Era puedo para decir, cerrar. no puedo, Nancy, no puedo decir nada, porque estoy en calidad de profe nomás. Si no sabes cómo te Y voy no, a es gastar. que no tiene nada para decir, pues. Se habrá puesto la camiseta de tigre, seguro. Pero no, profe. Son terribles ustedes, ¿eh? Qué bárbaro. Bien, chicos. Dale, Entonces, profe. si Me voy no a hay mi ninguna... servicio, profe. Profe, una consulta. Sí, Jere. Con la profe Teresa Monzón dimos hasta el práctico, estamos atrasados con eso. Y yo supongo que en esta semana se va a poner al día. Acordate que mientras vos vayas adelantado con la teoría, está todo bien. Después las profes se van a ir acomodando con el tiempo. Dale, profe, gracias. Cualquier cosa me comentan. Bien, chicos. Si no hay ninguna novedad, si no hay ningún cambio, ninguna duda, ninguna consulta, nos estamos viendo la
próxima semana por este mismo canal a la misma hora para todas las comisiones, aún siendo la de Boca. Chao, profe. Bien ahí. Qué raro que sea, ahora se callaron. Chao, Bien chicos. ahí, profe. Chau, chau. Hasta luego, Chao. profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Profe, tengo que hablar con Chao, usted. chao, chicos, chao. Profe, ¿Qué, Abraham? no, yo le quería comentar del primer parcial que viste cuando yo rendí, saqué un 5.33 y usted dijo que con el contenido sumaba un punto y yo tenía 2 puntos cuando vi en la calificación de allá arriba. Abraham, ¿cómo es tu apellido? Gómez. Gómez, espera que busco. Aguantame un minuto, voy a buscar. Bueno, profe. Voy a abrir el archivo y miro, y así te puedo informar. Profe. ¿Qué pasó? Hola, profe. Hola. Yo le quería comunicar sobre el parcial también de mi camino rendí ese día. Espera un ratito, espera que voy con Abraham, porque si no, no va a terminar más Abraham, porque es demasiado malcriado, ¿eh? Bueno. Abraham, vos me dijiste Gómez Abraham. Sí, profe. Bueno, vos tenés acumulado un punto y en el parcial, ¿cuánto decimos que sacaste? 5.33. No, señor, 1 sacaste. ¿Cuánto? 1. 1. ¿Sí? Ah, profe. Es el Antes registro que eso, yo tengo. Es el registro del Moodle. Yo le quería consultar porque viste que ahí te da el permiso para que vos puedas ver qué error de revisión puedes ver y no te da el permiso. No sé si usted habilita eso, ¿no? No, no habilito yo ningún permiso porque después ustedes sacan fotos y eso se pasan para los que están por rendir después. Ah. Bueno, profe. Pero igual, vos tenés que seguir, Abraham, meterle ficha con las Sí, otras sí, igual revisiones de yo. contenido. Ni Ah, se sí, te sí. ocurra dejar. No, sí, profe, sí. Por eso me estaba preocupando en la clase de usted, sí, yo me quise conectar. Bien, Abraham. Es más, yo estaba preguntando por vos, dije, ¿el hincha de Abraham no está? Hay otra señorita que preguntó por su examen. ¿Quién es? Sí, yo, profe, Centurión Melina. Centurión. Bueno, vamos a buscar Centurión Melina. Centurión Melina, vos tenías 1,5 acumulado y el puntaje de tu examen es 0. No sé qué habrá pasado ahí. Yo quería saber por qué, porque algunas preguntas yo había respondido bien. Este es el puntaje registrado en el Moodle. Habría que mirar ahí a ver qué. Sí. Y cuando yo rendí el contenido, o sea, el último contenido, porque me pasó 3 veces, lo mismo que me dio puntaje 0. Y hoy me dio bien la última revisión.
Verá que estoy anotando. Centurión, Mirina, Ok. mirar, Melina. Melina, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, ahí no tengo que mirar el parcial, entonces yo el martes te voy a estar diciendo. ¿En qué comisión está? Entonces cualquier cosa le digo al responsable de la comisión que te avise. La comisión 2. Comisión 2, listo. Yo cualquier cosa a través del responsable te voy a avisar. Dale. Gracias, Listo. profe. Gracias a Profe. vos. Chao. ¿Qué te pasó? Profe, ¿Qué te pasó, Abraham? no, ¿viste cómo me explicó sobre ese 533 que me saqué? Pero, Sería, porque viste ¿de que al lado te decía promedio 480, me decía. Y después en el nota final me decía 533. Espera, voy a volver a revisar. ¿Cómo era Gómez Abraham, no es cierto? Sí, eso es lo que yo no entiendo. Sos hincha, Abraham, ¿eh? Abraham, ¿de qué comisión? Comisión 3. Esa no existe. Sí, Abraham, voy a mirar y le aviso al responsable de la comisión. Bueno, profe. Qué hincha que es Abraham, ¿eh? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, No, profe. bueno, en ese caso nos estamos viendo la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana, se cuidan mucho, El disfruten domingo sanamente. jugamos el partido de Boca, o el sábado, uno de los dos. Venga, Abraham, deja hinchar ya, si va a perder tu Boca. Chao, Dale, chicos. profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao. Chao.